Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo del drama, el romance y las historias que nos roban el aliento. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, revelaciones impactantes y reencuentros que les tocarán el corazón. Vamos a sumergirnos en algunas de las series turcas más memorables, esas que nos han dejado pegados a la pantalla, conteniendo la respiración y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y como el título lo indica, hoy hay bombazo. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin y ese rumor persistente, un bebé secreto. Y por supuesto, exploraremos esos reencuentros llenos de lágrimas que tanto nos gustan en las telenovelas turcas. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban a mi canal. Si aman las series turcas tanto como yo, aquí encontrarán análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitan para estar al día con sus producciones favoritas. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Comencemos con ese rumor que ha incendiado las redes sociales y los medios de comunicación del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un bebé secreto. La química entre estos dos actores, tanto dentro como fuera de la pantalla en asteriscos en Calcap asterisco, fue innegable. Su romance se convirtió en una obsesión para muchos fans, que vieron en ellos la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, ese que trasciende la ficción y se convierte en realidad. Pero, como suele suceder, la relación terminó, dejando a muchos con el corazón roto y la sensación de que un cuento de hadas se había desvanecido. Ahora, los rumores de un posible bebé secreto han revivido la esperanza de muchos. ¿Hay algo de verdad en esto? Bueno, la verdad es que hasta el momento, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Todo se basa en especulaciones, fotos ambiguas y declaraciones indirectas. Hemos visto fotos donde Hande parece esconder su vientre, declaraciones de amigos cercanos que sugieren que hay algo más de lo que se cuenta, y hasta avistamientos de Kerem en lugares donde Hande se encuentra alimentando la teoría de que están manteniendo algo oculto al público. Sin embargo, hay que ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores a menudo se inflan, se distorsionan y se utilizan como estrategia de marketing. Pero hay la esperanza. La posibilidad de que este rumor sea cierto es lo que mantiene a los fans en vilo. Sin embargo, la idea de que Hande y Kerem pudieran tener un hijo en secreto, y que este podría ser el catalizador de un futuro reencuentro, es algo que emociona a muchos de sus seguidores. Imaginen la escena. Un reencuentro lleno de lágrimas con un bebé en medio, obligándolos a confrontar sus sentimientos y a darle una segunda oportunidad al amor. Sería material de telenovela. Pensemos en la narrativa, el conflicto entre sus carreras profesionales, las presiones mediáticas que los obligaron a mantener su relación en secreto, el posible miedo a comprometerse completamente y finalmente la realización de que ese hijo es el lazo inquebrantable que los une para siempre. Es una trama que se escribe sola. Además, la idea de que su amor no solo haya existido en la pantalla, sino que haya creado una nueva vida, es una fantasía irresistible para los fans. La posibilidad de que vuelvan a estar juntos, esta vez no solo como pareja, sino como familia, es un sueño que muchos se niegan a abandonar. Aunque los rumores sigan siendo solo rumores, la esperanza de un reencuentro, ya sea por un bebé o por un nuevo proyecto, sigue viva. Y hablando de reencuentros llenos de lágrimas, pensemos en Aşk Memnu asterisco. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un clásico turco que ha marcado a generaciones. La trama, basada en una novela del mismo nombre, gira en torno a un triángulo amoroso prohibido que tiene consecuencias devastadoras. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, interpretada magistralmente por Beren Saat, se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, buscando escapar de la sombra de su madre y encontrar seguridad económica. Pero la llegada del joven y apuesto sobrino de Adnan, Belul, interpretado por el carismático Kıvanç Tatlıtuğ, a la casa, lo cambia todo. Belul, un mujeriego empedernido, despierta en Biter una pasión que ella creía dormida, una llama que consume todo a su paso. La atracción entre Biter y Belul es innegable e irresistible, lo que los lleva a iniciar un apasionado romance a espaldas de Adnan. El secreto los consume, los atormenta y los lleva a tomar decisiones extremas. Viven en un constante estado de paranoia, temiendo ser descubiertos y perdiendo de vista las consecuencias de sus actos. La serie explora la complejidad de la infidelidad, la culpa y la autodestrucción. El reencuentro final entre Biter y Belul,
después de que su secreto es descubierto, es uno de los momentos más desgarradores y recordados de la televisión turca. Lágrimas, reproches, desesperación y un amor imposible que termina en tragedia. Biter, atrapada en una red de mentiras y desesperación, toma una decisión fatal. Belul, atormentado por la culpa y el remordimiento, huye de la escena, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. *Askmemnu* es una serie que explora la complejidad de las relaciones humanas, la pasión, la culpa y las consecuencias de nuestros actos. Es un ejemplo perfecto de cómo un reencuentro, en lugar de traer felicidad, puede ser el detonante de una gran tragedia, una explosión emocional que deja a todos devastados. La serie nos hace reflexionar sobre los límites del deseo y la fragilidad de la moral. Cambiando de tercio, aunque manteniendo la temática de reencuentros con carga emocional, hablemos de *Bir Zamanlar Kukurova*. Esta serie, ambientada en la década de 1970 en la región de Kukurova, en Turquía, cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de que Yılmaz comete un crimen para proteger a Zuleya. Su amor es puro y apasionado, una llama que los impulsa a superar cualquier obstáculo. En Kukurova se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a trabajar en la granja de la poderosa familia Yaman. Zuleya, para proteger a Yılmaz, se ve obligada a casarse con Demir Yaman, el hijo del patriarca de la familia. Demir, un hombre poderoso y obsesionado con Zuleya, la mantiene prisionera en su matrimonio, separándola de su verdadero amor. A partir de ahí se desencadena una serie de eventos que ponen a prueba su amor y su lealtad. *Bir Zamanlar Kukurova* está llena de giros inesperados, intrigas, secretos y, por supuesto, reencuentros dramáticos. La serie explora temas como el amor, la venganza, la ambición y la lucha de clases. Imaginen el reencuentro entre Zuleya y Yılmaz después de años de separación, con ella casada con otro hombre y él creyendo que ella lo ha traicionado. La tensión es palpable. La química entre los dos actores es innegable, transmitiendo la angustia y la desesperación de sus personajes. Las lágrimas corren a mares y los reproches se lanzan como dardos envenenados. Pero a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro sigue latente, esperando una oportunidad para resurgir. Intentan luchar contra sus sentimientos, pero la atracción es demasiado fuerte. *Bir Zamanlar Kukurova* es una serie que nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero que a veces, el destino tiene otros planes para nosotros. La serie nos hace reflexionar sobre la injusticia social y la lucha por la libertad. Los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y deben elegir entre el amor y la obligación. Ahora, si hablamos de reencuentros inesperados y giros argumentales sorprendentes, no podemos dejar de mencionar *Ezel*. Esta serie, protagonizada por Kenan İmirzalıoğlu, cuenta la historia de Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus amigos y su novia, acusado de un crimen que no cometió y encarcelado. La traición de sus seres queridos lo marca profundamente, dejándolo destrozado y sin esperanza. En prisión, Ömer sufre todo tipo de torturas y humillaciones. Pierde su inocencia y se convierte en un hombre amargado y sediento de venganza. Después de años de encierro, logra escapar y se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro y vengarse de aquellos que lo traicionaron. Ömer se convierte en Ezel, un hombre rico, poderoso y despiadado, que regresa a Estambul para ejecutar su plan de venganza. Su transformación física es solo una máscara para ocultar el dolor y la rabia que lo consumen por dentro. El reencuentro entre Ezel y sus antiguos amigos es explosivo. Ellos no lo reconocen, pero él conoce todos sus secretos y debilidades. Ezel los manipula, los enfrenta entre sí y los lleva al límite. Cada encuentro es una partida de ajedrez donde Ezel mueve las piezas con precisión, buscando la destrucción de sus enemigos. Pero a medida que avanza su plan de venganza, Ezel comienza a cuestionar sus propias motivaciones y a dudar de si la venganza es realmente la respuesta. Se da cuenta de que la venganza no le traerá la felicidad que busca y que, en el fondo, sigue amando a su antigua novia. *Ezel* es una serie llena de suspense, acción y drama, que nos hace reflexionar sobre la justicia, la traición y la redención. Los reencuentros en *Ezel* no son simples encuentros casuales, son verdaderas batallas psicológicas que ponen a prueba la lealtad y la moralidad de cada personaje. La serie nos muestra las consecuencias devastadoras de la traición y la importancia del perdón. Y para terminar, aunque podríamos seguir hablando de series turcas con reencuentros dramáticos por horas,
quiero mencionar Sefirin KZ *. Esta serie, protagonizada por Neslihan Atagul y Engin Akyurek, cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes enamorados que pertenecen a mundos diferentes. Nare es la hija del embajador turco en Montenegro, una mujer fuerte e independiente, mientras que Sankar es un campesino humilde, un hombre orgulloso de sus raíces. Su amor es prohibido desde el principio, y su relación está marcada por la tragedia y la incomprensión. La noche de su boda, Nare desaparece, dejando a Sankar con el corazón roto y lleno de preguntas. Sankar cree que Nare lo ha abandonado y se llena de rencor y resentimiento. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar, con una hija en brazos, fruto de su amor. El reencuentro entre Nare y Sankar es agridulce. Aún se aman, pero el pasado los atormenta y los secretos los separan. Sankar no puede perdonar a Nare por haberlo abandonado, y Nare no puede revelarle la verdad sobre su desaparición. La serie aborda temas delicados como el abuso sexual y el estigma social. Sefirin KZ es una serie que explora el tema del trauma, el perdón y la capacidad de amar a pesar de las heridas del pasado. El reencuentro entre Nare y Sankar no es un final feliz, sino el comienzo de un largo y doloroso camino hacia la reconciliación. Es una serie que nos recuerda que el amor verdadero requiere valentía, paciencia y la voluntad de superar los obstáculos. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones. En fin, hemos explorado varias series turcas que nos han conmovido hasta las lágrimas con sus reencuentros dramáticos, desde el posible bebé secreto de Hande y Kerem, que sigue siendo un misterio y una fuente inagotable de especulaciones, hasta las tragedias amorosas de *Askmemnu *, Bir Zamanlar Kukurova *Ezel y *Sefirin KZ *. Estas series nos demuestran que el amor, la traición, la venganza y el perdón son temas universales que resuenan en nuestros corazones y nos conectan a través de las culturas. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas más impactantes y que hayan encontrado alguna nueva joya para agregar a su lista de pendientes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál les ha hecho llorar más? ¿Qué otros reencuentros dramáticos recuerdan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre Hande y Kerem? ¿Qué final les gustaría ver para ellos? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.